Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recuerdo cuando Yeshua le advirtió a Pedro que tenía un serio problema, que Pedro no era alguien que agradaba al Señor y no era alguien que se conducía de una manera correcta. ¿Y por qué le dijo eso? Porque Pedro estaba cometiendo un trágico error, y ese error consistía en pensar como piensan los hombres. No debemos hacer eso. No debemos pensar como piensa normalmente cualquier ser humano, razonando las situaciones y llegando a conclusiones. En tiempos de dificultad, pruebas, sufrimientos, amenazas y problemas, no debemos decir, ¿cómo puedo yo resolver esto? ¿Qué debemos hacer entonces? No pensar como hombres con expectativas de hombres, sino volvernos a Dios, y eso involucra oración e involucra el estudio de su palabra. De hecho, si eres diligente al estudiar la palabra de Dios, cuando ocurran las dificultades y los problemas se manifiesten, tú tendrás sabiduría, la perspectiva espiritual, para saber cómo responder, para saber cómo confiar en Dios y encontrar, en ocasiones, su ayuda milagrosa y sobrenatural que te llevará a superar ese problema. Como discípulos del Mesías, nuestro llamado es a ser vencedores, no a ser vencidos, sino a vencer todas estas cosas. Que nuestro Dios sea glorificado, que nuestra fe aumente y sea fortalecida, de modo que podamos enfrentar el siguiente problema, el siguiente obstáculo, con seguridad, sabiendo que el Dios que fue fiel en el pasado, aquel que empezó la buena obra en nosotros, seguirá moviéndose para librarnos y ayudarnos a ser vencedores. De ese modo, podremos ver culminada esa buena obra en nosotros, esa buena obra que Él mismo inició. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 20. Libro de Isaías, capítulo 20. Este capítulo, en mi opinión, es muy práctico. Vemos a los hijos de Israel, más específicamente, a los hijos de Judá, el reino del sur, y aprendemos principios que cambiarán nuestras vidas, que provocarán que hagamos algo, y es lo siguiente: provocarán que caminemos por fe y no por vista. Caminar por fe resulta algo antinatural para el ser humano. Tendemos por naturaleza a tomar nuestras decisiones basados en lo que vemos. Existe una conexión entre lo que hemos visto, o entre lo que vemos hoy, y nuestras expectativas. No debemos basar nuestras decisiones sobre el fundamento de lo que vemos, sino que debemos conducirnos en la fe. ¿Qué significa eso? Esto lo he dicho con frecuencia. Existe una conexión bíblica entre las palabras fe y verdad. Yo camino por fe cuando me comporto, cuando actúo, cuando lo que hago es motivado por la verdad de Dios, cuando lo que me guía e instruye es la verdad de Dios y no mi razonamiento humano. En la porción de la Escritura que estudiaremos hoy, en Isaías, Dios le está enseñando a los hijos de Judá que ellos deben depender de Él, que Él es su ayudador.
nos vamos a topar con un par de individuos distintos, uno de los cuales es el rey de Asiria. Es un hombre poderoso desde un punto de vista físico. Él es el líder de un imperio inmensamente grande que sigue creciendo. ¿Y de qué manera? Conquistando naciones, yendo a la guerra, saliendo victorioso y agregando cada nuevo territorio a su dominio nacional, a su imperio. Lo que veremos es que este es el mensaje que los hijos de Judá están viendo, que Asiria es poderosa y que nación tras nación está cayendo bajo su dominio. Pero Judá es diferente. ¿Por qué? Porque ellos le pertenecen al Dios de Israel. Y por tanto, ellos ven las cosas de otro modo. No ven simplemente que país tras país está cayendo bajo el poder de los asirios, sino que lo que deben ver es que nada más porque aquel sea el resultado natural, eso no tiene nada que ver con nuestras expectativas, porque no caminamos en lo natural, sino caminamos en lo sobrenatural, en la verdad de Dios, que nos lleva a ser conquistadores en el Mesías. Así que iniciemos. Leamos el verso 1, capítulo 20 de Isaías, verso 1, que dice: En el año que el Tartán vino a Asdod. La palabra Tartán aquí no es un nombre, sino un título. Es un título para el líder militar, no el rey, sino el general supremo del imperio asirio. Indistintamente de cuál era su nombre, lo llamaban el Tartán. Y él vino a un lugar que yo conozco muy bien, porque vivo allí mismo en la actualidad, y se trata de esta ciudad llamada Asdod. En aquella época, Asdod era una ciudad filistea. Entendamos algo. Los filisteos eran enemigos del rey David. David luchó y en muchas ocasiones tuvo la victoria sobre ellos. Pero este es el mensaje. Existen personas en Judá que no están confiando realmente en Dios, sino en los hombres. Así que esto se usa como un ejemplo. Este líder militar, bajo la autoridad del rey de Asiria, vino a Asdod y veamos qué más dice. Sargón, rey de Asiria, lo envió. Y este Tartán, este líder militar, peleó contra Asdod y la tomó. Verso 2. Entonces, Asdod, esta ciudad filistea, una de 5 ciudades, fue tomada, y esto funcionó como una especie de ejemplo aleccionador de Dios para Judá. Ellos tenían que aprender algo. ¿Y qué será? Leamos el verso 2. En aquel tiempo, el Señor literalmente dice, Veyad Yeshayahu ben Amod, Saint. Isaías, el profeta, hijo de Amós. Pero noten lo que dice. En aquel tiempo, el Señor habló, Veyad, en la mano. Esta expresión en la mano habla del hecho de que Isaías, el profeta, estaba bajo su autoridad. Entonces, Isaías habló con la autoridad que recibió del Señor. Todo esto nos comunica, y esta es la enseñanza del texto, revelación divina. Entonces, en ese momento, cuando los residentes de Judá vieron caer a Asdod, cuando la ciudad fue tomada, en ese momento, Isaías habló, diciendo, Dios le habló a Isaías y le dijo, ve, y literalmente dice abre. La mayoría de las Biblias dirán quita, pero la palabra realmente es abre. Y el mensaje es que Isaías, por mucho tiempo,
ha estado caminando con cilicio alrededor de su espalda. Esta era una señal, una muestra visible para comunicarle al pueblo que debían arrepentirse. Pero ya el tiempo para arrepentirse expiró. ¿Y qué viene ahora? Viene el tiempo del castigo, porque Judá no se arrepintió. Ya el mensaje no era arrepiéntanse ante el Señor, sino que lo que se les dirá son las consecuencias por su falta de arrepentimiento. Dios está hablando con Isaías y le dice, abre. Eso significa remueve o quítate el cilicio de tu cintura y tu calzado. Esto se refiere muy probablemente a sandalias. Remuévelas, quítalas de tus pies. Y lo hizo así, y se fue. ¿Y cómo andaba Isaías? Andaba desnudo y descalzo. Caminar descalzo era una señal de pobreza. Una pobreza tan extrema que ponía a la persona en una situación desesperada. Una situación en la que la persona vivía sin el más básico de los recursos y que no era capaz ni de tener un par de zapatos. En segundo lugar, Isaías no solo expresaba una gran pobreza al estar descalzo, sino que estaba desnudo. Y la desnudez, en la Biblia, es sinónimo de vergüenza. Así que Isaías está dando un mensaje. Cuando no te arrepientes, y tristemente hoy día ese mensaje de arrepentimiento es ampliamente ignorado por la comunidad de creyentes, por la nación de Israel y por los rabinos también. No estamos oyendo lo que deberíamos oír en cuanto al arrepentimiento. Cuando observamos la condición espiritual de Israel, cuando observamos la condición espiritual de la mayoría de los creyentes, no están creyendo ni actuando en fe, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos y, por lo tanto, hay una necesidad de arrepentimiento, pero el liderazgo no está llamando al pueblo a arrepentirse. De hecho, en este tiempo, en la época de Isaías, él era el único profeta que llamaba al arrepentimiento, el único que decía que el juicio de Dios venía y, por cierto, la mayoría de los eruditos cuando buscan una fecha para esta profecía de Isaías 20, basados en los nombres que se mencionan aquí, este rey de Asiria llamado Sargón, esto ocurrió después de que el reino del norte, esas casi 10 tribus, 9 tribus y una fracción de los levitas, ese reino del norte había sido ya destruido por los asirios y llevado cautivo. Ahora tenemos estas 2 tribus y fracción, Judá junto a Benjamín y parte de los levitas, representando a la nación o al reino de Judá. Y descubrimos que Isaías los había llamado a que se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron. A pesar de que vieron a sus hermanos, al reino del norte, ser tomados cautivos. Leamos el siguiente verso, verso 3. Y el Señor dijo, tal como mi siervo Isaías. Me gusta cómo Dios habla sobre Isaías. El máximo halago que puedes recibir es ser considerado por Dios como su siervo, como alguien fiel a los planes de Dios. Entonces, Dios, hablando aquí, dice de manera pública ante el pueblo de Judá, tal como mi siervo Isaías anduvo o caminó, ¿cómo? Desnudo y descalzo, ¿por cuánto tiempo? Por 3 años. Piensa eso. A Isaías se le dijo, quítate el cilicio, sácate los zapatos y camina entre la gente desnudo y descalzo. No solo una vez por unos minutos,
sino que Isaías anduvo entre el pueblo desnudo. Algunos eruditos piensan que esta desnudez se refiere a caminar solamente en ropa interior, mientras que otros lo entienden como algo literal. Te invito a hacer una investigación y sacar tus propias conclusiones, pero la palabra de Dios dice que él anduvo entre el pueblo por 3 años desnudo y descalzo, expresando vergüenza e indigencia, lo cual es el resultado, y aquí está la clave, es el resultado de la ausencia de fe. Eventualmente, cuando el juicio de Dios viene, todos los que no caminan por fe, quienes no abrazan la verdad de Dios, esas personas se verán a sí mismas en una situación desesperada, indigentes y también llenos de vergüenza. Solo si caminamos con fe y fidelidad a la verdad de Dios, confiando en Dios, creyendo en Él, sirviéndole, podemos estar seguros de que no experimentaremos esta vergüenza ni esta pobreza extrema, sino que tendremos prosperidad del reino. No estoy hablando de prosperidad en este mundo, sino que tendremos prosperidad en el reino de Dios, y eso es lo que importa. Isaías caminó entre el pueblo, desnudo y descalzo, por 3 años, y el número 3 significa revelar algo. En este sentido, habla de confirmar o demostrar un mensaje, y ese mensaje es que, sin fe, uno físicamente cae en una condición desesperada, de absoluta indigencia y además de vergüenza espiritual. Y eso ocurrió durante 3 años. Él anduvo desnudo y descalzo, y noten lo que dice, como señal y presagio para Egipto y Etiopía. Ahora, Etiopía, a veces nos olvidamos de que en el pasado, hace unos 3,000 años atrás, no solo era Egipto un imperio muy poderoso y esplendoroso, desde, por supuesto, el punto de vista terrenal, sino que también Etiopía lo era. Y si nos fijamos hoy en día, y sabemos que existen las Naciones Unidas, y su cuartel general se encuentra, ¿dónde? En Nueva York, la capital financiera del mundo. Es interesante porque la Unión Africana, que es, por así decirlo, las Naciones Unidas de África, son una organización que busca unificar a los países africanos, así como las Naciones Unidas intentan unificar al mundo entero. Por supuesto, África es parte de las Naciones Unidas también, pero tienen su propia versión continental. ¿Y dónde está su base? En Etiopía, en Addis Abeba. Por lo tanto, esto demuestra la gran historia que tiene Etiopía. Y de muchas maneras, Etiopía está creciendo y recobrando la prominencia que tuvo en el pasado. Y esta importancia que tuvieron Etiopía y Egipto hace 3,000 años provocó que muchos pueblos confiaran en ellos y formaran alianzas con ellos con el fin de que los ayudaran en caso de ser atacados por otras naciones. Entonces, estos pactos con Etiopía y Egipto se basaban en la confianza en su poderío y no en la confianza en Dios. Sabemos, por ejemplo, que el rey Salomón también estableció alianzas políticas semejantes en vez de confiar en Dios. Verso 4. Así, el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos. ¿Y cómo estarán ellos? Desnudos y descalzos, y sus glúteos quedarán expuestos. Y así, dice, será para desnudez. Es un término distinto, un sinónimo de desnudez, que también es comprendido como vergüenza.
Dice, para vergüenza de Egipto. Lo que el texto quiere decir es lo siguiente. Aquellos que confían, quizás los que están en Asdod, los filisteos, ellos confiaron en Egipto y en Etiopía, estableciendo alianzas para que si algo sucediera y ellos fuesen atacados, Egipto y Etiopía acudieran en su ayuda. Pero aunque confiaban en Egipto y en Etiopía, ellos no los ayudaron. De hecho, ¿qué pasó? Descubrimos que el rey de Asiria, ¿qué hizo? Él llevó a los cautivos de Egipto, él tomó cautivo a Egipto y envió a Etiopía al exilio. Y esos individuos, tanto jóvenes como ancianos, anduvieron desnudos y descalzos. Aquí está la clave. Lo que la Escritura nos está comunicando es lo siguiente, que Asiria, cuando conquistaban una nación, desnudaban al pueblo, y todos los eruditos acuerdan aquí que los obligaban a caminar desnudos y descalzos. ¿Por qué? Bien, es mucho más difícil resistir, pelear, correr o hacer cualquier cosa si no tienes ropa ni zapatos. Por tanto, esa era la costumbre de Asiria. El hecho de que Isaías anduviese caminando de esa misma manera era un testimonio. Si dejas de confiar en Dios, esta será tu experiencia. Esto es lo que atravesarás. Y eso es exactamente lo que Asdod y los filisteos atravesaron. Pasemos al verso 5. Y ellos andaban turbados y avergonzados de Etiopía, su esperanza. Esta es la palabra mapat, que significa buscar. Lo que esto comunica simplemente es, y esto nos está hablando de los hijos de Judá, que confiaron en Egipto y Etiopía para que si algo les llegase a suceder, estas naciones viniesen en su ayuda. Pero ahora están avergonzados por eso, debido a su expectativa. Ellos buscaban ayuda en Egipto, pero Egipto, y aquí encontramos también a Etiopía, ¿qué pasa? Ya no existen, cayeron cautivos, están en el exilio. Así que dice que ahora están consternados, confundidos, no tienen lugar a donde mirar o a donde ir, y están avergonzados porque su esperanza era Etiopía y Egipto, su esplendor. Ellos pensaban que si mantenían estas alianzas políticas con Etiopía y Egipto, esto los blindaría ante cualquier ataque. ¿Pero qué pasa ahora? Bien, Egipto y Etiopía cayeron, y también un lugar muy cercano a ellos, Asdod. Noten lo que dice el último verso, el verso 6. Y los habitantes, aquellos que moran en esta isla. Bien, Asdod, sus bordes, el mar Mediterráneo está justo en sus costas. Y la palabra aquí es el término hebreo y. Y significa isla. Estoy consciente de que muchas traducciones en inglés lo traducen como un territorio, una región o un país, algo por el estilo. Pero el punto es que era una isla. ¿Por qué? Estaba rodeada por Judá y el mar Mediterráneo. Es decir, ellos no tenían escapatoria. Eran una isla en sí mismos. Y, por lo tanto, mira el verso 6. Y el habitante, el morador de este lugar, Asdod, dice, y el habitante de esta isla dirá en aquel día. ¿De qué nos habla la frase en aquel día? De juicio. Dice, he aquí, así nosotros buscamos. Eso quiere decir,
teníamos una esperanza. De nuevo, es el término mapat, que significa buscar algo, pero en este contexto significa buscar con una expectativa. Entonces el morador dirá en aquel día, buscamos, y la implicación es, ¿a dónde podremos huir buscando ayuda para estar salvos debido al rey de Asiria? Entonces ellos buscaban, ¿y a quién buscaban? A Egipto y a Etiopía, pero ya no existían. Fueron tomados cautivos, estaban en el exilio, fueron derrotados, fueron obligados a caminar desnudos y descalzos, en indigencia y vergüenza. Y por lo tanto, el morador de Asdod no hallaba quien lo ayudara, nadie que le asistiera, ningún lugar a donde huir. Y este es un mensaje ¿para quién? Para los hijos de Judá, porque ellos tenían esa misma tendencia a confiar en alianzas políticas y militares, con Egipto y con Asiria. Y el mensaje es uno muy sencillo. Dejen de confiar en tratados. Dejen de confiar en acuerdos de paz. Confíen en Dios y hagan lo que Él les llame a hacer. Y ese es un mensaje que también tenemos que escuchar hoy en día. Con demasiada frecuencia la gente dice, ¿es este un evento profético? ¿Este acuerdo de paz, este tratado? Al que Israel se ha adherido para el momento de la grabación de este video, con los Emiratos Árabes Unidos. Lo que Israel tiene que hacer es dejar de confiar en que estos acuerdos le brindarán una paz verdadera, estableciendo pactos con otras naciones. No, lo que les traerá paz, victoria y en última instancia una prosperidad divina para el pueblo es confiar en la verdad de Dios. Y de eso se trata el mensaje de Isaías. Mira de nuevo el verso 6. Y el morador de esta isla dirá, refiriéndose a Asdod, en aquel día, he aquí, así, buscamos a dónde huir en busca de ayuda para ser librados del rey de Asiria. Vei en Nimalet Anach. Pero, ¿cómo escaparemos? No había lugar y manera para huir, porque Asiria lo dominaba todo. De nuevo, este es un mensaje para el reino del sur, para Judá. Dejen de confiar en lo que pueden ver. Dejen de confiar en la ayuda humana. Crean en la palabra de Dios. Hagan que el fundamento, que la base de sus vidas, sea la verdad de las Escrituras, y caminen por fe y no por vista. No es un mensaje difícil de comprender. La pregunta es, ¿vamos a tomar esa verdad y vamos a actuar conforme a lo que la palabra de Dios nos instruye? ¿O vamos a caminar sin fe, apoyándonos en recursos físicos y humanos, en vez de la revelación espiritual de la verdad de Dios? Esta es una decisión que toda persona debe tomar. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.